La semana pasada, después de leer a Cicerón y leer los comentarios de Simón de Beauvoir a la obra de Cicerón, nos habíamos quedado en la página 148 de la edición esta, en el párrafo que empieza: a 100 años de distancia, Séneca sostiene. Julián, por favor, tú mismo, que tienes el micro abierto, adelante. Los demás, por favor, cerrados los micrófonos. A 100 años de distancia, Séneca, sonriente, con mucha Sostiene, mayor... Séneca sostiene, si quieres, sostiene sonriente. Pero... sostiene, con mucha mayor concisión las mismas ideas que Cicerón y por razones análogas en las cartas a Lucilio. Séneca fue de los hombres más ricos de su tiempo. Exiliado por Claudio, llamado por Melasina y convertido en preceptor de Nerón, cuando éste subió al trono, utilizó su influencia para reavivar la influencia del Senado contra la de Agripina. Participó en el reparto de la fortuna de Británico. Llegó a ser cónsul y empleó todos los medios para imponer su política. Fue cómplice del asesinato de Agripina. Se ve que lo de imponer el Senado a Agripina no fue suficiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que recurrir a otros métodos, ¿no? Adelante, Julián. Hacia el 62 pidió su retiro. Nerón se lo negó. Séneca era una garantía para la opinión senatorial a la que representaba ante Nerón. Continuó desempeñando este papel de rehén, pero desplegó menos actividad y permaneció más a menudo encerrado en su casa. Entonces, a los 61 años de edad, escribió las cartas. Profesaba el estoicismo en la forma desviada que he descrito. Este optimismo interesado y su actitud política en favor del Senado le dictan sus observaciones sobre la vejez. Es decir, en Séneca vamos a encontrar una argumentación con un espíritu, o por lo menos con una intencionalidad similar a la de Cicerón. Lógicamente, está hablando de la clase senatorial, está hablando del patriciado romano, y como veremos, luego ahora cuando leamos algunas de estas cartas, es un análisis muy fino, muy sutil, pero que excluye evidentemente al 99% de su generación, ¿no? De todos los que no pertenecen a esa élite privilegiada. No obstante, tal como comentamos la semana pasada, cuando uno analiza el pensamiento, la obra de estos grandes filósofos, independientemente de la discriminación de clase que contemplen sus obras, si vosotras ponéis entre paréntesis la cuestión de clase y la argumentación la hacéis extensiva al género humano, la argumentación es muy buena, ¿eh? La argumentación es muy sólida y permite, cuando uno lee a Cicerón, igual cuando uno lee a Aristóteles, cuando uno lee a Platón, o ahora cuando leyendo a Séneca, sí, son argumentaciones tan sólidas y tan fundamentadas que cuando uno las hace extensivas al género humano, dan muchas pistas, no solo sobre las causas de los problemas que tenemos, sino sobre las posibles vías de solución. Continúa, Julián. La vejez es buena, como todo lo que es natural, y no acarrea ninguna decadencia. Acojamos bien a la vejez, mimémosla, abunda en dulzura si se sabe sacar partido de ella. Los frutos solo tienen todo su sabor en el momento en que se pasan de maduros. Es una época exquisita aquella en que uno se desliza por la pendiente de los años con un movimiento que no tiene nada de brutal.
Si se quiere, eso mismo viene a reemplazar al placer, no sentir necesidad de él. Y en la carta 20, el alma está en su verdor y florece al no tener ya con el cuerpo gran comercio. Bueno, y la semana pasada os propuse, ya que Simón citaba estas cartas, la carta 12 y la carta 20, yo os quería proponer leer estas dos cartas y una más sobre la vejez para tener una idea de primera mano sobre cómo argumentaba este filósofo. Vais a ver que la traducción es excelente en este caso, es una traducción de primer nivel. Y bueno, yo espero que os guste el texto y que os lleve a querer picotear más y profundizar más, igual que hicimos con Cicerón, ahora en la obra de este gran filósofo, Séneca. Comparto pantalla con vosotras. Como veis, el texto tiene numeritos. Los numeritos son las numerosísimas notas que incorpora el texto. En este caso es la edición de Gredos en traducción de Ismael Roca. Yo lo que hice fue, en esta selección que he hecho, incorporar las notas al final para que las tengáis disponibles dentro del mismo documento, ¿vale? Espero que no trabe la lectura, porque además son notas, algunas de ellas muy interesantes. Las he marcado en amarillito, las que merece la pena ir a investigar. Mari, por favor, comienza tú. Ventajas de la senectud. Aprovechar cada día como si fuera el último. La decrepitud de la quinta... Sí, mejor. Gracias. La decrepitud de la quinta de Nomento recuerda a Séneca su propia ancianidad. La vejez tiene su encanto, puesto que la vida, como todo placer, reserva lo mejor a la postre. Haber abandonado la concupiscencia. No solo el anciano, sino también el joven debe contemplar la posibilidad de la muerte. Uno y otro pueden esperar un día más, pequeño círculo concéntrico dentro del grande que representa la vida entera. La cita de Heráclito sirve para valorar cada día como el último, y a diferencia de cómo hiciera el legado Pacubio, vivirlo con plenitud. La máxima de Epicuro, de que no tenemos por qué vivir en necesidad, significa que la muerte nos abre el camino de la libertad. Bueno, como veis en esta magnífica edición, cada una de las cartas está introducida por un resumen que hace el editor para tener una visión general, digamos, de qué va a ir el texto, ¿no? Es una edición muy cuidada esta, que os recomiendo con todo cariño. ¿Nos podrás, por favor, poner las referencias de esta traducción? Sí, por supuesto. Bueno, la tienes Gracias. arriba. Son las epístolas morales a Lucilio de Gredos en la traducción de Ismael Roca. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. La tienes arriba. Lamentablemente Gredos ya es una editorial que no existe. ya no existe. Es una tragedia. Creo que es una tragedia en el mundo, para el mundo de la cultura española, porque durante décadas fue la punta de lanza de la gran calidad académica, ¿no? Es una tragedia, es decir, me imagino que el mundo no está para exquisiteces académicas, el mundo del capital, y algo tan bien elaborado y con tanto trabajo, con tanto esmero como eran las ediciones de Gredos, pues seguramente no tienen lugar en el mundo de la comida rápida, inclusive la comida rápida intelectual, ¿no? en la que vivimos ahora. Bueno, pues es una de nuestras tragedias. Afortunadamente hay bibliotecas de segunda mano, hay librerías de segunda mano, en las que os recomiendo que os hagáis a toda velocidad con los ejemplares que queden, ¿vale? Porque
esto ya no se va a volver a repetir, me temo, durante una buena temporada. Bien, vamos a ir viendo uno por uno. Como veis, los puntos están numerados, también los párrafos, con lo cual se puede citar y seguir perfectamente el texto. Adelante, Sí. María. A donde quiera que vuelvo la mirada, descubro indicios de mi vejez. He llegado a mi quinta, cercana a Roma, y deploro los gastos de aquel edificio ruinoso. El granjero me asegura que no es imputable a negligencia de su parte, que él hace todo lo necesario, pero que la quinta es vieja. La quinta surgió entre mis manos. ¿Qué porvenir me aguarda si tan descompuestos están los sillares tan viejos como yo? Fijaos cómo empieza Séneca, ¿no? Esto es gran La literatura. comparación, ¿no? Sí, esto es gran literatura. Cuando estamos hablando de Séneca, pues hay que ponerse de pie, ¿no? Es decir, él inicia comparando su finca solariega, la quinta, como le llaman, ¿no? Comparándola con su organismo, con su cuerpo, ¿no? Dice, llego a la quinta, ¿no? Y descubro los indicios de En mi vejez. ruinas. Los veo en esa finca, ¿no? Esa finca en la que yo gasté mi juventud y de pronto veo los sillares, sus piedras, todo tan caduco y digo, pues si esto está así, ¿cómo no estaré yo? ¿No? Adelante, María. Indignado con él, aprovecho la primera ocasión para desahogar mi enojo. Es evidente, digo, que estos plátanos están desatendidos. No tienen hojas. Qué ramas tan nudosas y resecas. Qué troncos tan feos y rugosos. Esto no ocurriría si alguien cavase en derredor suyo y los regase. Él jura por mi genio que hace todo lo necesario sin descuidar la atención en ningún aspecto, pero que los plátanos tienen sus años. Que quede entre nosotros. Yo los habría plantado. Los había plantado. Yo había visto sus primeras hojas. Seguramente a Séneca le ofende más que le digan que los plátanos tienen sus años porque son los años que plantó él. ¿No? Es que me estás diciendo viejo, ¿no? Pues hombre, pues como los plátanos, ¿no? Pues ni más ni menos. La nota 285 es muy interesante, dice, él jura por mi genio. Esto nos va a acercar al pensamiento romano. Vamos a verlo. ¿Qué es el genio? ¿No? Y veremos que hay un genio masculino y un genio femenino, ¿no? Nos dice el editor, el genius que poseía en Roma cada varón era una especie de avatar o de pequeño Júpiter, ¿no? Júpiter es el gran dios y el genio es un pequeño Júpiter que habita dentro del sujeto. ¿Os acordáis que en la filosofía helenística el logos penetraba todo lo que existía y de alguna manera lo animaba? De ahí la palabra ánima, ¿no? la palabra neuma, luego que llegó hasta nosotros, insufla vida, ¿no? a todo lo que existe, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el Júpiter tiene pequeños Júpiters, ¿no? Dentro de cada uno de los varones. Y ese pequeño Júpiter es el genio que de alguna manera pues acompaña como un alma, como una segunda persona, ¿no? Acompaña al romano a lo largo de toda su vida. Y vosotros decís, ¿y las mujeres tienen algo parecido? Bueno, pero no pueden tener un Júpiter, evidentemente. Lo que tienen es su Juno, que es la diosa, ¿no? Que le corresponde a las mujeres también, ¿no? Este genio o Juno no expresaba tan solo la facultad procreativa del ser humano, de ahí el gignomai o el gigno que ha llegado hasta nosotros, sino que se identificaba además con la fuerza misteriosa que caracteriza la personalidad, digamos, de cada individuo. Por eso nosotros decimos hoy que tiene genio, ¿no? Una persona, o que tiene mucho o poco genio, ¿no? En el caso concreto del genius del pater familia,
tenía para todos los miembros del hogar la mayor importancia. Por eso el genio del pater familia se honraba por todos, formaba parte, digamos, del arario y formaba parte, junto con los penates y los dioses familiares, formaba parte del conjunto de divinidades domésticas que en cada casa se adoraba. En el caso de los esclavos, por ejemplo, cuando juraban, el juramento era por el genio de su señor, ¿no? Bien, él dice, el señor que le cuida la casa, dice, él jura por mi genio que hace todo lo necesario sin descuidar la atención en ningún aspecto, pero que los plátanos, hombre, ya tienen sus años. Y Séneca se enfada y dice, hombre, los había plantado yo, que he visto sus primeras hojas. Continúa. Vuelto hacia la Sí. Sí. Adelante. Vuelto hacia la entrada, pregunto, ¿quién es ese de ahí, ese decrépito destinado con razón a hacer de portero? Porque ya está con los pies mirando hacia afuera. ¿De dónde has sacado a este individuo? ¿Qué placer encontraste en cargar con un muerto ajeno? Mirad la retranca de Séneca, ¿no? Claro, lo que pasa es que son términos muy lejos de nuestra cultura y hay que traducirlos, ¿no? Dice, vuelto hacia la entrada, pregunto, ¿quién es ese de ahí? ¿No? Ese decrépito, destinado con razón, porque no vale para otra cosa, evidentemente, que para ser de portero. Porque ya está con los pies mirando para afuera. La nota 286 no tiene desperdicio tampoco. Dice, recordemos para comprender el alcance de la ironía que entre los romanos los cadáveres eran expuestos en el atrio de la casa junto a la puerta con los pies apuntando hacia la salida. ¿Vale? Y entonces él está diciendo, ese que está con los pies apuntando hacia afuera. Como se diría en francés, avec un pied dans la tombe, con un pie ya en la tumba. Con un pie ya en la tumba. Dice, ¿de dónde has sacado a este individuo? ¿Qué placer encontraste en cargar con un muerto ajeno? Ya llevaría años Séneca sin aparecer por su finca, porque evidentemente no reconoce al señor que está ahí en la puerta. Continúa. El aludido respondió. El aludido respondió, ¿no me conoces? Soy Felición, a quien solías regalar estatuillas. Soy el hijo del granjero Filósito. Soy tu favorito. Soy tu favorito, pobre. Este, digo para mí, delira completamente. ¿El nene se ha convertido también en mi favorito? Bien pudiera serlo, precisamente ahora que le caen los dientes. Claro, dice Séneca, dice, hombre, si este era el hijo de Filosito, pues hombre, pues sí, puede que cuando fuera niño fuera mi favorito, dice, pero ahora, ¿no? que se le caen los dientes, ¿no? Dice, a quien solías regalar estatuillas, era una costumbre que en las fiestas del pueblo, el señor regalaba pequeños muñequitos a los niños de la casa, ¿no? Entonces este pobre le dice, hombre, tú me regalabas a mí muñequito, ¿no? Es decir, yo era tu favorito. Continúa, por favor. Esto debo a mi quinta, que mi vejez se me haga patente a donde quiera que me dirijo. Démosle un abrazo y acariciémosla. Está llena de encantos, con tal que sepamos servirnos de ella. La fruta es muy sabrosa cuando está terminando la cosecha. El final de la infancia ofrece el máximo atractivo. A los aficionados al vino les deleita la última copa, aquella que les pone en situación, que da el toque final a su embriaguez. La última copa, el último bocado, siempre es el más exquisito, ¿no? De todos. Adelante. La mayor dulzura que encierra todo placer la reserva para el final. Es gratísima la edad que ya declina, pero aún no se desploma
y pienso que aquella que se mantiene aferrada a la última teja tiene también su encanto. O mejor dicho, esto mismo es lo que ocupa el lugar de los placeres, no tener necesidad de ninguno. Qué dulce resulta tener agotadas las pasiones y dejadas a un lado. Gracias, Marí. Leerés. Maricruz, por favor, continúa tú. Es penoso. No, no leo porque acabo de salir del dentista y tengo la boca dormida. Ah, perdona, perdona. No, no, que va, que va. Muy bien. María José, tú misma. Es penoso, objetas. Es penoso, objetas, tener la muerte a la vista. En primer término, ella debe estar en la consideración tanto del viejo como del joven, pues no somos convocados a ella según el censo. No somos convocados a ella según el número de DNI, diríamos nosotros, ¿vale? Es decir, aquí esto te puede tocar en cualquier momento, ¿vale? Independientemente de la edad. Adelante. Además, nadie hay tan anciano como para no aguardar razonablemente un día más. Ahora bien, un día es un peldaño en la vida. Toda la existencia consta de partes y presenta círculos mayores descritos alrededor de otros más pequeños. Hay uno que rodea y los envuelve a todos. Este comprende desde el nacimiento hasta el último día. Hay otro que delimita los años de la adolescencia, otro que encierra en su ámbito toda la niñez. Luego, como unidad aparte, está el año que incluye en sí todas las estaciones de cuya multiplicación se compone la vida. Al mes lo rodea un círculo más estrecho. La órbita más corta la describe el día. También esta se extiende desde el principio al fin, desde el orto hasta el ocaso. Por ello Heráclito, que se ganó el sobrenombre de oscuro por la oscuridad de su exposición, dijo: un día es igual a otro cualquiera. Sentencia que cada cual interpretó de distinto modo. Vamos a ver Así, la nota 289. Sí. Interesante. Los romanos contaban los días. Claro, los romanos no tenían relojes suizos, ¿no? Los romanos usaban o la clepsidra, ¿no? O reloj de agua, de arena o de sol, ¿no? Los romanos contaban los días de medianoche a medianoche, ¿vale? Igual que nosotros. Pero no lo dividían igual, porque aunque ellos dividían en las mismas horas que nosotros, la hora romana no dura lo mismo. Cada hora dura diferente según la estación, ¿vale? Las horas del verano durante el día son más largas que las horas de la noche. Las horas en el invierno, ¿no? Pues las horas de la noche son más largas que las horas del día. Nos dice: los romanos contaban los días de medianoche a medianoche, y aun cuando la hora duodécima parte del tiempo comprendido entre la salida y la puesta del sol, entre la salida y la puesta del sol, era de mayor o menor duración según la época del año, el conjunto del día, horas de luz y vigilias nocturnas, tenía siempre la misma duración, ¿vale? Es decir, ellos dividen el día en 24 horas, independientemente de que la distancia que mide mediodía, que es el mediodía solar, ¿no? Sea más grande o más chica, ¿no? Por eso decía Heráclito, y por eso lo cita él, ¿no? Los días debían considerarse igual los unos a los otros en su conjunto, ¿vale? Continúa, vuelvo al texto arriba. Vale. Dijo: un día es igual a otro cualquiera, sentencia que cada cual interpretó de distinto modo. Así hubo uno que dijo que era igual en cuanto a las horas, y no se equivocó, porque si el día es el espacio de 24 horas, es preciso que todos los días sean iguales entre sí, toda vez que la noche gana lo que el día perdió. Otro interpretó que un día era igual a todos por razón de semejanza, ya que el espacio de tiempo más prolongado nada contiene que no se halle en un solo día, claridad y noche. Y en los cambios sucesivos de estación, la noche, unas veces más corta, otras más larga, mantiene iguales los días. Así pues, hay que organizar cada jornada como si cerrara la marcha y terminara y completara la vida.
Pacubio, que se hizo dueño de Siria por derecho de uso, después de haber celebrado exequias en su honor con libaciones y banquetes fúnebres muy sonados, se hacía conducir de la cena a su aposento, mientras en medio de los aplausos de sus favoritos se cantaba con acompañamiento de música: la vida ha terminado, la vida ha terminado. Ningún día dejó de celebrar su propio entierro. Estaba como un cencerro. El Pacubio estaba como un cencerro, sin lugar a dudas, ¿no? Este tipo se iba todas las noches a la cama celebrando su entierro, Su ¿no? entierro. Adelante. Esto mismo que él realizaba con mala conciencia, practiquémoslo nosotros con noble intención y en el momento de entregarnos al sueño, digamos alegres y contentos. He vivido, he consumado la carrera que me había asignado la fortuna. Si Dios nos otorga además un mañana, recibámoslo con júbilo. Es muy feliz y dueño seguro de sí aquel que espera el mañana sin inquietud. Todo el que dice he vivido, al levantarse, recibe cada día una ganancia. Es muy bueno, ¿no? Muy Séneca, bueno, muy reconocer, bueno. Séneca realmente, Muy aparte bueno. de un gran poeta y un gran escritor, es fino en la argumentación, Sí. ¿no? Muy bueno. Adelante. Dice, pero debo ya terminar la epístola. ¿Llegará a mí? Preguntas. Así, sin donativo alguno, no temas, alguno lleva consigo. ¿Por qué he dicho alguno? Alguno y de peso. ¿Qué sentencia en efecto hay más hermosa que esa que le encomiendo a ella para que te la transmita a ti? Es un mal vivir en necesidad, pero no hay ninguna necesidad de vivir en necesidad. Es un mal Bueno, vivir en necesidad, sí. pero no hay ninguna necesidad de sufrirlo, ¿vale? De vivir en necesidad. Adelante. Bueno, es una forma de interpretarlo. Bueno, Claro, no, digamos, él está diciendo, siempre yo puedo decidir el momento de mi muerte. ya. Pero la idea de que no hay necesidad de vivir en necesidad mm, mm, es extraña. Claro, en el sentido, digamos, es un mal vivir en precariedad, podríamos decir, ¿vale? Es decir, pero Una no hay cosa, ninguna, porque aquí necesidad está con un doble Sí, sentido, ¿no? Es decir, sí. pero Sí. no es necesario, no lo exige la lógica ni la historia tener que soportar esa precariedad, ¿no? Es decir, Claro. yo puedo decidir, y en esto los romanos daban ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo decidir cuándo acabo con la vida, cuando ya no merece la pena continuar con ella, ¿no? Ujú. Continúa. perdonad, ¿podéis leer la nota? Porque, como La dice María José, 293. sí, la frase es, bueno, No, curiosa, es ¿no? una cita, es la cita de Epicuro. Uy, Ah, perdón. vale, pone que es, vale. Sí. Ay, Ah, vale, de la frase de Dido, sí. creo, de la Un Eneida, ¿no? momento. No, es de Epicuro la cita. Ah, En este vale, es que he caso, visto aquí, antes algo 293, de... es Epicuro, es un fragmento de Epicuro, el 487. ¿Vale? Son de los pequeños fragmentos que se han recuperado del filósofo. Bueno, vale. Entonces, no hay necesidad de vivir Sí, en perdón, ya necesidad. estoy. Vale. Porque ha de haberla. En todas direcciones se abren hacia la libertad muchos caminos cortos y expeditos. A Dios gracias de que nadie pueda ser retenido en la vida. Es lícito hollar las necesidades mismas. Epicuro lo ha dicho, me adviertes. ¿Qué tienes tú que ver con un extraño? Le está diciendo Lucilio, ¿no? Oye, si somos estoicos, somos estoicos. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué me estás tú citando a ese pervertido hedonista? ¿Vale? Como diríamos, ¿por qué? A ver si se puede mover esta. Dice, ¿por qué estás prestando atención a lo que dice uno que no es estoico, que no es de los nuestros? ¿No? Mirad qué interesante la respuesta de Séneca. Todo cuanto es verdad me pertenece. Continuaré en mi empeño de inculcarte a Epicuro, a fin de que esos que juran con la fórmula del maestro y consideran no lo que se dice, sino quién lo dice, sepan que las mejores cosas son patrimonio común. Son patrimonio común. Todo cuanto es verdad, me importa un rábano que lo haya dicho Agamenón o su porquero, ¿no? Como decía
como decía Juan de Mairena, ¿no? Sí, me da igual. Por más de que evidentemente no se ven las cosas igual, ya lo decía Juan de Mairena, no se ven igual, si eres Agamenón, pues eres porquero. Sí. No se ven igual. Pero en este caso estamos hablando de filósofos. Y dice Séneca, dice, cito a Epicuro porque es competente, porque todo cuanto es verdad me pertenece. Y las mejores cosas no tienen dueño, son patrimonio común. ¿Vale? Bueno, pues ya veis, aquí tenemos un ejemplo, una de las muchas cartas, 120 y tantas creo que son las que redacta en estos 2 tomos para Lucilio. Gracias, María José. Vamos a ver la siguiente. Amplío la imagen. En este caso, la carta 20. Aquí tenemos Simón, lógicamente, nos dirá que es otro desvarío patricio, porque claro, eso de que hay que ensayarse en la pobreza porque la felicidad viene de disponer de pocas cosas y quien nada tiene, nada le pueden quitar, y cuanto menos tienes, más disfrutas de lo que tienes, hombre, eso está muy bien cuando lo tienes todo, ¿vale? Sí, claro, cuando vives en la precariedad, las cosas no son tan filosóficas, ¿no? Pero bueno, no obstante, en este caso, bueno, pues es un argumento muy sólido también, muy sólido, que viene a decirnos, en esta sociedad de la abundancia mal distribuida, que la vida austera, la vida que tiene satisfechas las necesidades, ¿vale? La vida que tiene satisfechas las necesidades, no incrementa su felicidad por superfluidades. ¿Vale? Es decir, la austeridad no solamente es un valor patricio, sino que es un valor que para nosotros, un valor obrero, un valor de sentido común, un valor del mundo del futuro, un mundo en el que la industria humana satisfaga las necesidades humanas y no los caprichos de una élite, ¿no? Satisfechas las necesidades humanas con frugalidad, pero cubiertas todas las necesidades, todo lo demás no solamente sobra, sino que es una traba para la vida feliz, es un escándalo, es un escándalo y un impedimento para la vida en comunidad y para la vida feliz. Bien, sobre esto es sobre lo que trata esta carta a Lucilio, la 20, sobre la necesidad de entrenarse moralmente, físicamente, en el disfrute de lo necesario, ¿vale? Sin buscar mayores apetencias en lo superfluo, que solamente nos va a traer problemas y dependencia. Continúa la lectura, Pepa, por favor, Pepa Martínez. Necesidad de la constancia y del espíritu de la pobreza. Primero, como siempre, el resumen que hace el editor y luego el texto. Lucilio debe profundizar en la filosofía y comprobar su firmeza interior. La filosofía busca que nuestra vida concuerde con nuestra doctrina. La contradicción entre una y otra muestra la debilidad del alma. A los hombres les falta el recto propósito y la perseverancia en él, cuando la sabiduría es un querer siempre lo mismo. En medio de la pobreza descubriremos a los verdaderos amigos y familiares. Contentémonos con los bienes de nuestro espíritu. Conforme a la máxima de Epicuro, con la pobreza efectiva se descubre la proclamada solo de la palabra. La proclamada solo de palabra. Aunque se puede ser pobre en medio de las riquezas, lo que decide es la disposición interior. Importa practicar algún día la pobreza voluntaria. Vale, entonces aquí vemos que la carta va a tratar, digamos,
varias cuestiones, ¿no?, alrededor de esta cuestión. La principal de la pobreza. La primera es la importancia de que lo que decimos y lo que hacemos esté en concordancia. Mejor dicho, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos esté en concordancia. Y os anticipo, nada más difícil, nada más difícil en la vida. La filosofía estoica, la helenística, ya lo había visto la importancia que tiene ser capaz de amoldar nuestro comportamiento, nuestras apetencias, lo que el cuerpo nos pide, a lo que la razón nos dicta. Si la razón dice que el camino correcto es tal, bueno, pues que el cuerpo quiera, desee lo mismo que la razón dicta, y en todo caso que sea capaz de seguirlo. Bien, pues eso es lo que define al sabio, nos dice la filosofía helenística, y es lo más importante que tiene para enseñar la filosofía. Fijaos, no estamos hablando de una filosofía ahora de contenidos, no estamos hablando de verdades, estamos hablando de praxis, estamos hablando de conducta en la vida. No hay mayor filosofía o no hay más filosofía que aquella que piensa lo que debe ser y es capaz de ajustar la conducta humana a eso que debe ser. Adelante, Pepa. Si te encuentras bien y te consideras digno de llegar si te encuentras bien y te consideras digno de llegar a ser algún día dueño de ti, me alegro, porque mía será la gloria si te sacare de esa inquietud en que te agitas sin esperanzas de salir. Mas esta es, querido Lucilio, mi súplica y exhortación, que introduzcas la filosofía en el fondo de tus entrañas y que compruebes tu progreso no por lo que dices o escribes, sino por la firmeza del alma y por la disminución de los deseos. Demuestra las palabras con los hechos. Fijaos qué tremendo, ¿no?, lo que le está diciendo Séneca, ¿no? Dice, lo de la mente está muy bien, ¿vale? Pero mi exhortación es que la filosofía no solamente entre en la cabeza, entre en el fondo de tus entrañas y que tus palabras se ajusten a tus hechos. Continúa, Pepa. Uno es el propósito de los declamadores que tratan de ganar el asentimiento de la concurrencia. Otro el de los charlatanes que recrean los oídos de jóvenes y desocupados con unas disertaciones variadas y afluentes. La filosofía, en cambio, enseña a obrar, no a decir, y exige que cada cual viva conforme a la ley que se impuso. Que la vida no esté en desacuerdo con las palabras, ni ella consigo misma. Que sea única la impronta de todos los actos. Este es el cometido más importante de la sabiduría y su indicio, que las obras concuerden con las palabras, que el sabio sea en todas partes coherente e igual a sí mismo. ¿Quién logrará esto? Algunos, aunque pocos. La tarea es ciertamente difícil, mas no pretendo que el sabio haya de caminar siempre al mismo paso, sino por la misma ruta. Esto es importante. Es una aclaración importante que hace Séneca. No pretendo que el sabio haya de caminar siempre al mismo paso, sino con el mismo sentido, ¿vale?, podríamos decir. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida vamos aprendiendo cosas, vamos descubriendo cosas, y a veces nos damos cuenta que lo que habíamos creído que era el camino a seguir era un camino equivocado. No está mal cambiar de camino, no está mal cambiar cuando uno comprueba el error de sus planteamientos. No es un sabio quien persevera en el error por el solo hecho de mantenerse en el mismo camino, ¿vale? El sabio es aquel que en todo momento es capaz de ajustar su comportamiento a lo que en ese momento ha llegado a la conclusión con su experiencia y con su vida pasada que es el camino correcto. Entonces le advierte a Lucilio, tú ahora piensas unas cosas, luego irás cambiando, irás dándote cuenta de otras, no importa. No pretendo que el sabio haya de caminar siempre al mismo paso, sino
con una misma dirección. Ajustar el decir y el actuar. Continúa, Pepa. Vigila pues si acaso tu vestido y tu habitación están en desacuerdo. Si acaso eres generoso contigo y mezquino con los tuyos. Si acaso cenas frugalmente y edificas con suntuosidad. De una vez por todas escoge una regla para vivir y ajusta a ella toda tu vida. Algunos se reprimen en casa, pero fuera se desmandan y exceden. Contradicción esta que constituye un vicio y es señal de espíritu vacilante que no posee todavía su personal equilibrio. También ahora te diré de dónde proviene esa inconstancia y contradicción entre acciones y propósitos. Nadie se propone el objetivo a alcanzar, ni en el caso de proponérselo persevera en el empeño, sino que pasa a otra cosa. Y no solo cambia, sino que retrocede y reincide en los defectos que abandonó y rechazó. Lo que echa en cara, o el temor que tiene Séneca, es la variabilidad anárquica del pensamiento, de la moda, digamos, ¿no? Pues ahora creo esto, luego creo lo otro, y todo me vale, ¿no? Y todo me vale. No, tiene que haber una voluntad de guía en esa vida que te lleve hacia una concordancia de los deseos y de los comportamientos. Gracias, Pepa. Continúa la lectura, Pilar, si está por ahí. Perdona, me he perdido. Así pues, en el punto 5. Sí, vale. Que veía el 6 en vez del 5. Así pues, dejando a un lado las viejas definiciones de la sabiduría y para abarcar la vida humana en toda su dimensión, me puedo contentar con esta. ¿En qué consiste la sabiduría? En querer y no querer siempre las mismas cosas, sin necesidad de añadir la pequeña reserva de que sea honesto lo que deseas, ya que a nadie le puede agradar siempre lo mismo si no es honesto. A nadie le puede agradar siempre Lo mismo. ¿no? Claro, si no es honesto. Sí, pero luego añades lo de si no es honesto. Claro. Sí, pues, digamos, tú al final tienes que ser honesto en lo que estás deseando, ¿no? Claro, si no eres honesto, entonces en cada momento desearás lo que te convenga. Y esto ya es otro cantar, ¿no? Efectivamente, sí. Continúa. En realidad habla de la coherencia, más de la constancia, ¿no? Sí. Claro. Habla de la coherencia, que esa cuestión tan difícil de ver en nosotros y en los demás, ¿no? Venga, adelante. En efecto, los hombres no saben lo que quieren, sino en el preciso momento en que lo quieren. Para nadie el querer o el no querer está decidido absolutamente. Nuestra opinión cambia diariamente y se muda en la contraria. Y la mayor parte de los hombres pasa la vida en este juego. Insiste, por tanto, en la obra comenzada y quizá te eleves o a la cumbre o a aquella altura que solo tú sabes que no es todavía la cumbre. El camino, ¿no? En la filosofía oriental hablaríamos del camino, ¿no? Es decir, céntrate en el camino. No sabes a dónde vas, no importa, pero céntrate en el camino, ¿vale? Continúa, Pilar. ¿Cuál será la suerte, preguntas, de esta multitud de miembros de mi familia que no poseen patrimonio familiar? Esa multitud, cuando deje de ser alimentada por ti, ella misma se alimentará. Y lo que no puedes conocer mediante tus favores, lo conocerás merced a tu pobreza. Ella conservará a tu lado a los verdaderos y fieles amigos. Se alejarán todos cuantos se guían, no en pos de ti, sino de otra cosa. Y no debe ser amada la pobreza, aunque fuere por el solo motivo de mostrarte quienes te aman. ¿O cuándo llegará aquel día en que nadie mienta en obsequio a tu persona? Que tus pensamientos se dirijan, pues, a este objetivo. Esto debes atender, esto desear, dispuesto a entregar todos los restantes anhelos en manos de Dios, a fin de estar contento contigo mismo y con los bienes que nacen de ti. ¿Qué felicidad puede haber para ti más próxima que esta? Redúcete a una situación humilde de la que no puedas decaer. El impuesto de esta epístola, que te pagaré al instante,
contribuirá a que realices este propósito con más ánimo. Aunque me mires con malos ojos, también ahora Epicuro pagará con gusto en mi lugar. Créeme, tu discurso lo hará más impresionante un Jergón y los harapos, pues no solo pronunciarás verdades, sino que las demostrarás. Y le vuelve a meter Epicuro por el ojo al Lucilio, ¿no? Es decir, ¿no querías Epicuro? Pues toma 2 tazas, ¿no? Continúa, gracias Pilar. Continúa la lectura, Magdalena. Sin duda escucho con otro espíritu las enseñanzas de nuestro Demetrio, cuando le he visto desnudo, echado sobre algo peor que la paja. No es maestro de la verdad, sino testigo de ella. Entonces, ¿qué? ¿No es posible despreciar las riquezas que uno tiene en su poder? ¿Por qué no va a poder ser? También posee grandeza de alma aquel que, al verlas derramadas en torno a sí, luego de asombrarse mucho y por largo tiempo de que hayan llegado a su alcance, sonríe, y antes oye decir que son suyas que lo experimenta. Antes oye decir que son suyas, que lo experimenta, ¿no? Es decir, las ve las riquezas a su alrededor y no las siente suyas, ¿no? No las experimenta como tales. Sé que todo esto os rechina, pero es el planteamiento estoico, el planteamiento y sobre todo el planteamiento epicúreo. Adelante, Magdalena. Grande mérito hay en no corromperse con el uso de las riquezas. Es grande aquel que entre las riquezas permanece pobre. Es grande aquel que entre las riquezas permanece en la sobriedad, ¿vale? No hay ostentación del lujo, sigue viviendo de la forma ordinaria, ¿sí? No se llena su espíritu de ínfulas ni se cree más de lo que le toca, sabedor sobre todo de que las riquezas van y vienen, y por tanto lo mejor es no aferrarse a ellas. Continúa, Magdalena. Pero haylos. Bueno, no debe haber muchos. No debe haber muchos. De hecho, yo no me imagino a nuestra clase industrial leyendo a Séneca en este momento, vamos, no me lo imagino. No debe haber muchos. Adelante. No sé, te preguntas, ¿de qué manera soportará ese rico la pobreza si cayese en ella? Ni tampoco sé yo, Epicuro, si tu famoso pobre despreciará las riquezas si le cupiesen en suerte. Así pues, en uno y otro caso hay que valorar la disposición de ánimo, ver si aquel se complace en la pobreza o si éste no se lisonjea con las riquezas. De otra suerte, el jergón y los harapos constituyen una débil prueba de buena voluntad, de no quedar claro que uno no lo soporta por necesidad, sino por elección. Es decir, nos dice, ¿es esto posible? ¿Puede el rico vivir en la frugalidad con esta figura retórica del jergón y de los harapos, ¿no? ¿Puede hacerlo? Bueno, pues habrá que verlo. Es una disposición de ánimo, porque si no, al final nunca vamos a saber si esto de estar con el jergón y los harapos es necesidad o es elección, ¿no? El mérito, nos diría Séneca, el mérito está en esa frugalidad que es por elección. Termina el párrafo, Magdalena. Por lo demás, es propio de un noble carácter no apresurarse buscando esta situación de pobreza como la mejor, sino disponerse a ella como a empresa fácil. Es decir, tampoco seamos fanáticos, ¿vale? Sí, tampoco tenemos por qué arrojar nuestras riquezas por la ventana y renunciar a ellas, ¿vale? No nos apresuremos, pero estemos dispuestos a que si llega, bueno, pues no nos doblegue el ánimo, ¿no? Continúa, Magdalena. Fácil, por cierto, Lucilio. Y cuando te hayas acercado a ella, precedido de una profunda reflexión, también agradable, porque en ella se encuentra aquello sin lo cual nada es agradable, la seguridad.
Juzgo por ello necesario realizar lo que te escribí que hicieron grandes hombres. Tomarse de cuando en cuando algunos días para ejercitarse mediante la pobreza simulada en la verdadera. Anda, qué cachondo. ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces dice, hombre, tampoco somos maoístas, ¿no? Es decir, podemos ejercitarnos como quien hace un ayuno intermitente, ¿no? Y entonces, bueno, pues así tensar un poquito la cuerda, pero claro, estaremos de acuerdo en que no es lo mismo pasar hambre 2 días para limpiar el estómago que pasar hambre 2 días porque el frigorífico está vacío, ¿no? La cosa no se vive igual, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, así estamos ante un ejercicios espirituales, ¿no? Ejercicios espirituales, ¿no? Sí. Termina, Magdalena. Y es necesario que la practiquemos tanto más cuanto que, embebidos en los placeres, todo nos parece penoso y difícil. Más aún, hemos de despertar del sueño nuestra alma y estimularla, recordándole que la naturaleza nos ha deparado el mínimo indispensable. Nadie es rico por nacimiento. Todo el que viene al mundo recibe la orden de contentarse con leche y pañales. Con semejantes principios los reinos no nos bastan. Nadie es rico por nacimiento. No está mal que un patricio se lo plantee, ¿no? Es decir, nadie es rico por nacimiento. Todo el que viene al mundo solo viene con la orden de contentarse con leche y pañales. Oye, y con semejante inicio hay a quien no le bastan los reinos, ¿no? Dice Séneca. Bueno, ya veis que dentro de los chirridos que nos pueda causar hay muchas lecciones sobre las que meditar en esta carta. Vamos a ver la última que os había reservado, porque así como hay una preparación para la pobreza, hay una preparación para la muerte, ¿no? Amplío la imagen. Taina, por favor, adelante tú. El encanto de la vejez y la preparación para la muerte. A ver, ¿dónde estamos? El encanto de la vejez y la preparación para la muerte. Pese a la decrepitud, Séneca conserva el vigor espiritual. La vejez tiene su encanto. Importa que en ella la serenidad sea fruto de la sabiduría. La muerte en la vejez producirá por consunción natural. Es más suave. Será la muerte la que juzgará en última instancia la sinceridad de nuestra conducta. La máxima de Epicuro habla de meditar en la muerte. Así nos veremos libres aún del amor a la vida. Y vuelve otra vez a insistir sobre Epicuro, ¿no? En esta epístola. Adelante, Taina. Poco A te decía. Poco A te decía que me hallaba en presencia de la vejez. Ahora temo haber dejado la vejez tras de mí. Es otro ya el vocablo apropiado para mis años, por lo menos para mi cuerpo, ya que en verdad el nombre de vejez se aplica a la edad debilitada, no a la edad agotada. Cuéntame entre los decrépitos que tocan a su fin. Fijaos qué bárbaro, ¿no? Es decir, el tipo está diciendo que está en un estado ya que no corresponde ya ni siquiera nombrarle vejez, pero cuidado con la lucidez mental y la calidad literaria con la que el tipo está escribiendo, ¿no? Él se percibirá como sea, pero evidentemente está en la plenitud de sus facultades en este momento, ¿no? Continúa, por favor. Sí, con todo, me congratulo conmigo en tu presencia. No siento en mi alma el rigor de los años, aunque lo sienta en el cuerpo. Solamente los vicios y los soportes de los vicios han envejecido en mí. El alma está vigorosa y se alegra de no tener mucha comunicación con el cuerpo. Se ha despojado de gran parte de su carga. Salta de gozo y me plantea la discusión sobre la vejez. Afirma que esta constituye su esplendor. Otorguémosle crédito, que disfrute de su propio bien. 3. Ella me exhorta a entregarme a la reflexión
para distinguir la parte que de esta serenidad y moderación de mi vida debo a la sabiduría y la que debo a la edad. Y por otro lado, examinar diligentemente lo que no puedo y lo que no quiero y lo que no puedo hacer, dispuesto a comportarme como si no quisiera todo aquello que me complace no poder realizar. Porque, ¿cuál es el motivo de queja? ¿Cuál es el perjuicio si todo cuanto debía terminarse ya se extinguió? Respondes, constituye un perjuicio muy grande disminuir, desfallecer y, para decirlo con propiedad, diluirse, ya que no somos golpeados y abatidos repentinamente. Se nos va desgarrando, cada día se nos resta algo de fuerza. ¿Es que existe una salida mejor que la de ir disolviéndose uno hasta el fin por consumpción natural? No porque constituya un mal el golpe falta. Y el golpe es fatal. El golpe fatal y el partir súbito de esta vida, sino porque resulta suave el camino cuando se nos va retirando de ella poco a poco. En cuanto a mí, cual si se aproximara la prueba y se presentara aquel día que pronunciara sentencia sobre toda mi vida, de esta manera me analizo y me digo, nada vale hasta ahora cuanto he demostrado con hechos o palabras. Con estas garantías de almas futiles, engañosas, envueltas en multitud de embelecos. El juicio sobre mi aprovechamiento he de confiarlo a la muerte. Así pues, sin temor, me dispongo para aquel día en el que, rechazados ardides y disfraces, es de juzgar sobre mi conducta. Si enseño la fortaleza o la siento, si hubo simulación y farsa en cuantas expresiones porfiadas lancé contra la fortuna. Es decir, cuando al final veo acercarse este momento, cuando llegue el instante final, entonces es cuando se verá de verdad si esta filosofía que tanto pregoné, soy capaz de transformarla en conducta en ese último instante. Gracias, Taina. Continúa, Eva, por favor. Disculpad, no sé por qué está sonando esto. Estaba yo sin el audio. Adelante, Eva. Deja a un lado la opinión de los hombres. Es siempre oscilante y se divide yendo de una parte a otra. Deja a un lado los estudios en que te ocupaste a lo largo de tu vida. La muerte va a pronunciarse sobre ti. Así lo mantengo. Los debates y coloquios doctrinales, las máximas sacadas de las enseñanzas de los sabios y una conversación erudita no manifiestan la verdadera fortaleza del alma, pues hasta el lenguaje de los más tímidos es osado. La calidad de tus obras se mostrará cuando entregues tu alma. Acepto el acuerdo, no me asusta el juicio. Así hablo conmigo, mas considera que he hablado lo mismo contigo. Eres más joven. ¿Qué importa? Los años no cuentan. Es incierto el lugar en que te aguarda la muerte. Por ello, aguárdala tú a ella en todo lugar. Quería ya terminar y la mano se encaminaba ya hacia el final, pero hay que cumplir con los pagos y dotar a esta carta de las provisiones para el viaje. Imagina que no te digo de dónde voy a tomar el préstamo. ¿Sabes de quién es el caudal de que dispongo? Aguarda un instante y el pago te lo haré con dinero de nuestra escuela. Entre tanto, el préstamo me lo proporcionará Epicuro cuando dice, medita sobre la muerte. O si tal pensamiento puede ser interpretado por nosotros con mayor elegancia así. Es una gran cosa aprender a morir. Piensas quizá que es superfluo aprender aquello que nos ha de ser útil una sola vez. Es esta precisamente la razón que nos impulsa a meditar. Hay que aprender continuamente aquella lección que no podemos saber si la hemos aprendido o no. Esto es bonito, ¿eh?
Hay que aprender continuamente aquella lección que no podemos saber porque no hay examen, ¿no? Solamente hay una interpretación que vamos a hacer de esa lección. Hay que aprender continuamente aquella lección que no podemos saber si la hemos aprendido o no. Bueno, tres píldoras para acatar un poquito la pluma de este señor que ha sido maestro de generaciones enteras hasta, por lo menos, hasta la de nuestros padres. Muy bien. Bien, continuamos la lectura. Página 149. Ya hemos visto qué intereses han dictado a Solón, Platón, Cicerón y Séneca esos elogios que los privilegiados han repetido con complacencia de siglo en siglo, pretendiendo ver verdades en ellos. Monse, por favor, continúa tú. El punto de vista objetivo del sabio es muy diferente. Plinio el Viejo estima que enuncia verdades probadas citando, escribe, sin detenerse a pensar. Cuando escribe. ¿Cuándo? Vale. Hay una rata ahí. Cuando escribe. Sin detenerse a pensar. La brevedad de la vida es seguramente el mayor beneficio de la naturaleza. Los sentidos se embotan, los miembros se entumecen, la vista, el oído, las piernas, hasta los dientes y los instrumentos de la digestión nos preceden en la muerte. Los poetas eran también mucho más sinceros que los moralistas, porque no esperaban de sus versos ningún beneficio. Cicerón había muerto. Séneca no había nacido todavía cuando Horacio y Ovidio escriben su obra. Jóvenes todavía, consideran la vejez no como una condición general, sino como una aventura individual, y expresan la amargura que les inspira. Horacio reitera un tema caro a los poetas jonios. Como ellos cantan al vino, las mujeres, los placeres, con la vejez desaparece todo lo que continúa la dulzura de vivir. Habla de la vejez taciturna, escribe. La triste vejez llega ahuyentando los amores retozones y el sueño fácil. Describe el cielo de las estaciones de la alegre primavera al frío invierno. Y concluye, por lo menos las estaciones rápidas encuentran en los cielos su renovación. Para nosotros apenas hemos descendido allí donde reposan el piadoso Eneas. Tuo, Anco, no somos más que polvo y cenizas. No somos más que polvo y cenizas. Mirad estas frases que vosotros habréis repetido y oído miles de veces, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? Si al final no hacemos más que copia y pega desde hace 2500 años, ¿no? No somos más que polvo y ceniza. Continúa, por favor. Ovidio es de los que ven en el tiempo y la vejez una fuerza devastadora. Oh tiempo, gran devastador, y tú, vejez, envidiosa. Entre los dos lo destruís todo y royendo lentamente con vuestros clientes. Con vuestros dientes. De verdad, es frustrante. Después de leer la edición de Gredos, volver otra vez a esto, es que te... En fin, continúa. Bueno, y royendo lentamente con vuestros dientes, consumís al fin todas las cosas en una muerte lenta. Nadie ha hecho una descripción más salvaje de la vejez que Juvenal. En la 10ª sátira, ponen en guardia a los hombres contra los deseos imprudentes, y uno de ellos es el de vivir mucho tiempo. Uno de esos deseos imprudentes es el de vivir mucho tiempo. Continúa. ¿A qué serie de males y qué males no está sometida una larga vejez? En primer lugar, ese rostro deformado, horroroso, irreconocible, en lugar de piel, un feo cuero, esas mejillas que cuelgan, esas arrugas semejantes a las que se rasca una mona madre alrededor de su vieja boca, con los bosques sombríos de Tabarca. ¿No será nuestra Tabarca? Esperemos que no. Los viejos son todos iguales, les tiembla la voz y los miembros también. No tienen más pelo en el cráneo pulido. Su nariz es húmeda, como la de los niños pequeños.
Para ¿Cómo son, masticar el pan. cómo son los jóvenes, ¿no? Aquí Juvenal se está explayando, ¿no? Adelante. Está viendo lo que ven los jóvenes, sí, sí. Claro, claro. Para masticar el pan, el pobre viejo no tiene más que encías sin dientes. Es tan gravoso para su mujer, para sus hijos y para sí mismo que disgustaría al propio Cosus, el captador de testamentos. Su paladar embotado no le permite ya saborear como antes los vinos y las comidas. En cuanto al amor, hace mucho tiempo que lo ha olvidado. Entre los viejos, a uno le duele el hombro, al otro el riñón, al otro el muslo. Este ha perdido los 2 ojos y envidia los tuertos. El viejo ya no tiene cabeza. El precio de una larga vida son las pérdidas constantemente renovadas, los duelos continuos y la vejez vestida de negro en medio de una eterna tristeza. Lo que tiene la sátira, ¿no? Como mete la bromita en medio de la puñalada profunda, ¿no? El precio de una larga vida son las pérdidas constantemente renovadas, los duelos continuos y la vejez vestida de negro en medio de una eterna tristeza. Termina la página, Montse. Decadencia biológica, invalidez, mutilaciones, nada compensa en este cuadro las miserias de la vejez. Juvenal lo concluye con la idea que nadie había expresado hasta entonces. Envejecer es ver morir a los seres queridos, es estar condenado al duelo y a la tristeza. Pues bien jodido. Aquí tenemos a, claro, dice Juvenal, jiji, jojo, mira qué divertido. No. Sí, y luego te mete el estoque, ¿no? Dice, al final envejecer es ver morir a los seres queridos, ¿no? Por eso no desees una vida más allá de cierto límite. Nani, por favor, continúa tú. Los poetas latinos... Los poetas, se me escucha, ¿verdad? Sí. Los poetas latinos han denunciado con particular violencia la fealdad de la mujer vieja. Horacio en los Epodos describe con asco una vieja loca de amor y no es más tierno con la hechicera Canidia. La apariencia de la mujer de edad es horrorosa. Tus dientes son negros. Una antigua vejez surca tu frente de arrugas. Tus senos son flácidos como las mamas de una yegua. Huele mal. Qué sudor. Qué horrible perfume se extiende por todos sus miembros flácidos. Ovidio, en Las Tristes, evoca con una crueldad temperada de melancolía el futuro rostro de la mujer amada. Dice a Perilla, esos rasgos encantadores se alterarán con el desgaste de los años, marchita por el tiempo. Esa frente se surcará de arrugas, esa belleza será presa de la implacable vejez que paso a paso, sin ruido, avanza. Dirán, era bella, y tú te desolarás, acusarás a tu espejo de infiel. Así, digo yo que así sería como pretendía ligar este poeta. Habrá que ver qué éxito tenía entre las mujeres con este tipo de textos, ¿no? Sí, pero vamos, es decir, la descripción que hacen tanto él como Horacio es tremenda, ¿no? Es brutal, ¿no? Continúa, por favor. Traza un retrato más severo de la maga Tisa, vieja alcahueta que gracias a sus maleficios mancilla los amores púdicos. Acantis, a quien Propercio increpa, es también una vieja alcahueta repugnante. A través de su piel se le cuentan todos los huesos. Salivazos sanguinolentos pasan a través del hueco de sus dientes. Marcial, en sus epigramas, maltrata a todos los viejos, pero en especial a las mujeres. Tú has visto, Vetusilta, 300 cónsules y no tienes más que 3 cabellos y 4 dientes. Thais huele peor que una vieja tinaja de batán.
que un ánfora estropeada por salmuera podrida. Como el destino de la mujer es, a los ojos del hombre, ser un objeto erótico, al volverse vieja y fea, pierde el lugar que se le asigna en la sociedad. Se convierte en un monstruo que suscita repulsión y hasta temor. Como entre ciertos primitivos, al quedar fuera de la condición humana, adquiere un carácter sobrenatural. Es una maga, una hechicera, de poderes peligrosos. A pesar de estas invectivas, las más de las veces la sátira se desencadena contra los hombres de edad, contra los que poseen autoridad y fortuna. La lectura de los autores griegos y latinos confirman lo que he adelantado al comienzo de este capítulo. En sus obras, los viejos desprovistos de importancia social no ocupan ningún lugar. Gracias, Nani. Continúa, Sara. Lo que está en el tapete, ¿por qué tanta inquina contra la vejez, ¿no? Contra la gente mayor, ¿no? En estas jóvenes promesas de la poesía. Sara, el micro, por favor. Pensé que le había dado, perdón. Lo que está en el tapete es el poder detentado por la vieja generación. Con respecto a esta, la actitud de los hombres maduros es ambigua. Se apoyan en ella para mantener un orden provechoso para su clase. Respetan en el viejo rico los derechos sagrados de la propiedad. Sin embargo, la condición que ellos mismos confieren institucionalmente al hombre de edad se la envidian y en la vida cotidiana odian a los individuos que gozan de ella. Entre los griegos, la tragedia nimba a los viejos de un aura casi sobrenatural, entre los romanos no. En uno y otro caso, los autores cómicos, los poetas satíricos, denuncian el contraste entre los privilegios económicos y políticos de las gentes de edad y su degradación física. Se indignan, y el público con ellos, de que se conceda a esos desechos humanos el derecho de deliberar, de juzgar, de gobernar la cosa pública, de reinar sobre la familia. En Pluto, los viejos que se dirigen a la asamblea para decidir la suerte de la república son casi incapaces de caminar. Los jóvenes, sobre todo, consideran injusto que el deterioro senil no sea sancionado socialmente. Se aplaude a Plauto cuando unos viejos simpáticos se dejan engañar por sus hijos. Caecilius declara que los jóvenes detestan a los viejos. Luciano dice que son el hazmerreír de la juventud. Seguramente los jóvenes sufrían su autoridad con envidia, con resentimientos, con odio. La violencia de Juvenal solo se explica si es portavoz de la opinión. Cicerón califica de prejuicios las ideas que se tienen de la vejez, pero reconoce que en general es detestada. Ridícula a los ojos de los autores cómicos y de su público, la vejez es para los poetas una potencia destructora cuyos ataques temen. Los moralistas que la defienden lo hacen por razones políticas. Aristóteles, cuyos intereses no estaban en juego, trazó de ella un cuadro sombrío. Gracias, Sara. Mercedes, dos hechos marcan el fin del mundo antiguo. Pues eso, dos hechos marcan el fin del mundo antiguo: la invasión de los bárbaros y el triunfo del cristianismo. ¿Cuál era la condición de los viejos entre los bárbaros? Los datos son escasos. En sus mitologías encontramos la idea de una batalla de las generaciones que beneficia a los jóvenes. Así ocurrió en Escandinavia. Según los poetas y narradores islandeses, en el origen del universo había un bloque de hielo. Del hielo nació un gigante, Ymir. Mientras dormía, un gigante y una giganta aparecieron bajo la axila izquierda. El cielo originó también una vaca. El cielo originó también El hielo. Sí, el hielo originó también una vaca que, lamiendo los bosques de escarcha, parió un ser viviente.
Buri, que tuvo un hijo, Bor. Este se casó con Bestia, hija de pareja engendrada por Ymir, y de su unión nacieron 3 dioses, Odín, Vili y Vie. Estos mataron a Ymir, y los gigantes fueron ahogados todos en su sangre, salvo Bergelmir, que se escapó con su mujer. Los dioses crearon el mundo y los gobernaron. Entonces vemos cómo, igual que en la mitología mesopotámica, hay unos dioses originarios, ¿no? Que dan lugar, digamos, a la creación, pero estos dioses originarios dan lugar no solamente al orden, no, al orden no, porque el orden surgirá después, sino, digamos, a la materia primigenia, ¿no? Que va a dar lugar al mundo, incluidos los dioses, ¿vale? Y son estos dioses los que se van a rebelar contra estos seres originales, y en este rebelarse contra los seres originales, en este matar al padre, podríamos decir, primero, en este matar al padre es cuando tiene lugar la constitución, el orden del mundo tal como se lo conoce. Es los dioses de segunda generación o de tercera generación los que se rebelan contra sus mayores, contra los ancianos, ¿no? Y dan lugar al mundo ordenado frente al caos anterior, ¿vale? Dan lugar al mundo ordenado tal como lo conocemos a partir de entonces, ¿vale? Continúa, Mercedes. Ves que son mitologías que son todas equivalentes, ¿no? Al final cambian los nombres, los personajes, pero bueno, pero al final los hechos son los mismos. Es una generación nueva que se enfrenta a la arbitrariedad de la antigua, la depone y da lugar al orden del mundo conocido. Adelante. Eso dice, los dioses crearon el mundo y lo gobernaron. La mitología germánica afirma también la preeminencia de la juventud invocando al crepúsculo de los dioses. Después que hubieran reinado largo tiempo sobre el mundo, un gran combate enfrenta al poderoso Odín y a todos los dioses con dioses nuevos. A todos los dioses viejos con los nuevos, ¿vale? Estos salen vencedores, todos los otros perecen y el universo es aniquilado. La tierra se hunde, después resucita, aparece un sol joven, hijo del viejo. La tierra emerge de las aguas. Algunos individuos que habían logrado sobrevivir engendran una nueva humanidad. Incluso para los dioses llega un momento en que el desgaste del tiempo obliga a ceder el lugar. Entre los esclavos... Ahora, entre los eslavos. Claro, y aquí pone de todos modos es interesante la etimología de la palabra esclavo. Los esclavos en Roma eran nórdicos, ¿vale? De donde decir eslavo en Roma era decir esclavo, ¿vale? Y a nosotros ha llegado la palabra esclavo latinizada, que es la versión del eslavo, ¿vale? Sí, en la tradición, en la construcción tradicional del término, ¿no? Eslavo y esclavo son dos momentos de un mismo término, ¿vale? Por tanto, en este caso, seguramente lo que ha ocurrido es que en francés la palabra pone eslavo y como la traducción directa es esclavo, en castellano ha pasado como esclavo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una región, no de un tipo político, ¿no? Sí. No sé cómo lo pone en francés, Marie, el texto. ¿Pone eslavo? Estás con el micro apagado.
Espera que lo busque, me parece que dice slav. Slav, claro. Slav, Slav, sin que E es- delante. Me que quiere parece, decir pero... que es las dos cosas, es el país y el esclavo, Sí. ¿no? Claro. A ver. Es que ahora mismo no lo encuentro porque como no es la Bueno, misma no te combinación, preocupes. lo Luego miraré. échale un vistazo porque estoy seguro que en francés Beauvoir ha puesto es slave. Slave. En francés es esclave y en latín es esclavus. Claro. Y ahí viene, digamos, la confusión con el término. Bien, continúa. Dice, entre los eslavos. Entre los eslavos, el primer dios Svarog, el cielo, transmite pacíficamente el poder a sus hijos, el sol y el fuego. La otra historia propiamente dicha da pocos datos sobre los pueblos conquistados por Roma, sobre los invasores bárbaros. Gracias, Mercedes. Continúa, Paco. César dice que los galos mataban a los enfermos y a las gentes de edad que deseaban morir. Procopio cuenta lo mismo de los érulos. De la mayoría... que son bárbaros del norte de Grecia, en la zona de Albania. ¿Vale? Continúa. De la mayoría de los bárbaros, hordas guerreras y conquistadores que no vivían más que para luchar, se podía decir seguramente lo que Amiano Marcelino decía de los alanos. Morir de vejez o por accidente es un oprobio y una cobardía que cubren de atroces ultrajes. En esas sociedades, los viejos debían ser poco numerosos y despreciados. Cabe suponer que su vida siguió siendo difícil una vez que las hordas guerreras se fijaran en el territorio. Entre los germanos, la solidaridad familiar era muy estrecha, lo que implica que se hacían cargo de las bocas inútiles. Era un hecho preciso, pero un hecho preciso muestra que al envejecer el individuo sufría una devaluación, la compensación pecuniaria exigida por el asesinato de un hombre libre. Es interesante. ¿Cuánto valía, qué indemnización había que pagar a la familia por la muerte de un hombre libre, ¿no? En el siglo VI... En el siglo VI, el derecho visigótico reclamaba 60 centavos oro por un niño de 1 año, 150 por un muchacho de 15 a 20 años, 300 por un hombre de 20 a 50 años, 200 por un hombre de 50 a 65, 100 por un hombre de más de 65 años. ¿Cómo se devalúa, ¿no? El precio de... Sí. Bueno, eso sigue existiendo hoy en nuestro derecho. Cuenta. En el baremo de indemnizaciones por muerte de accidentes de tráfico, esto es en un anexo de la ley de tráfico, se renueva cada año. Existe un... Bueno, es bastante gore de leer, pero tienes una indemnización por muerte y va por años. Lo mismo que por lesiones. Cuenta por años de vida, conforme tú eres más joven, como se presupone estadísticamente que te quedan más años de vida, lógicamente es más caro que te pueda pasar algo. Lo mismo con la muerte. ¿Y hay diferencia entre mujeres y hombres o en eso está unificado? No hay diferencia entre mujeres y hombres. No hay diferencia. Sí, Hay diferencia si tienes cargas familiares. Ajá. Pero no hay diferencia entre mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Bueno, ahora veremos que en el derecho visigodo sí. Adelante, Paco, continúa. Decíamos, por un hombre de más de 65, 100. 100. 250 por una mujer de 15 a 40 años y 200 por una mujer de 40 a 60 años. Es decir, la mujer vale menos que los hombres de su edad, ¿no? Pero bueno, eso también es por estadística. O sea, es normal, si tienes menos derechos, tienes menos posibilidades, pues la indemnización es menor. Sí, además la mitad de las mujeres iba a morir en el parto, ¿no? Con lo cual, pues...
Efectivamente, ¿no? Sí, adelante, Paco. Es gore, es muy gore esto, pero ya veréis luego. Venga, adelante. En el derecho burgundio, el precio era de 300 centavos oro entre 20 y 50 años, 200 entre 50 y 65, 150 después de los 65. La ley sálica reclamaba el mismo precio para los hombres de cualquier edad. Bueno, y yo como no me podía contener, llegado a este punto, yo digo, la ley sálica, ¿qué cosas? ¿De qué cosas nos habla Simón? Vamos a ver un manual de ley sálica para ver algunos pasajes. Concretamente, los tengo apuntados aquí, que me los estuve viendo el otro día, porque me llamó la atención en la ley sálica que mataron un caballero, lo podíamos arreglar a un precio de 300, 400, 500, pero matar a un obispo valía 900. ¿Vale? Entonces, sí, ya se ve que, digamos, ahí la Iglesia ya iba marcando territorio y diciendo, oye, que con la Iglesia hemos topado. Comparto pantalla. En este caso, el texto que he cogido es un texto universitario que es de 2017, es uno de los últimos textos publicados, ¿no? Que son las leyes de los francos sálicos y la ley sálica carolina. Acerca del asesinato de hombres libres. Paco. Bueno, no, lo leo yo, y así voy haciendo la criba. El que mata a un franco libre u otro bárbaro que vive según la ley sálica, es decir, que está sujeto a la ley que se va a aplicar, al culpable se le condenará con 200 sueldos. Pero fijaos qué interesante. Pero si lo arroja al pozo, si lo arroja es decir, si esconde el cadáver, ¿vale? Si esconde el cadáver o lo mantiene bajo agua, se le castigará en 600 sueldos, ¿vale? Es decir, hay una penalización extra, triplica, digamos, la condena en el caso de ocultación del cadáver. Supone un agravante. Eso es, digamos, vendría a ser un agravante. Estamos hablando de una ley del siglo III y el siglo V, ¿eh? Sí, son leyes muy antiguas, ¿no? Muy antiguas. El que mata a un hombre pero atención, ¿no? Hemos dicho, si es un franco, es decir, es una persona que simplemente está sujeta a la ley, ¿vale? 200. Pero si está al servicio del rey, sea hombre o mujer, si está al servicio del rey, sea hombre o mujer, 600 sueldos. ¿Vale? Es decir, el hecho digamos, de atacar una propiedad del rey tiene en este caso un agravante. Y, lógicamente, si lo cubre con ramas o cortezas, es decir, si lo esconde, triplica la pena, 1.800 sueldos, ¿no? El que mata a un romano que sea compañero de mesa del rey, atención, ¿no? que vaya de bares, digamos que vaya de bares con el rey, 300 sueldos. Es importante, Jorge, que siempre dice, y esto se prueba. Y esto se prueba, por supuesto, ¿no? Y esto se prueba, y sea juzgado culpable, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si es asesinado un romano propietario de tierras que no sea comensal del rey, la cosa baja a 100 sueldos. ¿Vale? Ya veis cómo es importante, digamos, cómo te arrimas al poder o no te arrimas al poder. El que mata a una joven libre antes de que esté en condiciones de tener hijos,
200 sueldos. Pero si la mata después de que comenzó a tener hijos, la cuenta baja a 60 sueldos. Ya veis cómo las gastaban con la ley sálica. El que mata a una mujer embarazada, 60 sueldos, ya está depreciada, digamos, ¿no? La mujer, y el que mata a un infante en el vientre de su madre, o antes de que tenga nombre, 100 sueldos, ¿vale? Estamos siempre penalizando el derecho del padre, del heredero, ¿no? Pero todo esto en cuanto al derecho de sucesiones se tiene en cuenta hasta el día de hoy. Hay un capítulo completo dedicado en nuestro Código Civil a la viuda encinta. La viuda encinta porque puede modificar la línea sucesoria. Claro. Bueno, aquí tenemos el caso de las mujeres embarazadas. Y aquí sí está separado el feto varón de la mujer, ¿no? El que mata a una mujer embarazada, 60 sueldos. Pero si se prueba que el feto era varón, 600. ¿No? Tela, ¿eh? Está claro que el derecho de sucesión, digamos, aquí está marcando la diferencia, ¿no? En todo esto. El que mata a un joven menor de 12 años, o hasta el fin de sus 12 años, 200 sueldos. Pero porque es una joven, no un joven, sino una mujer. Perdón, a una joven menor de 12 años, ¿vale? Porque todavía es una mujer casadera, ¿no? Está en edad de merecer, diríamos, ¿no? 200 sueldos, ¿vale? El que mata, en cambio, a una mujer de edad madura, mientras tenga posibilidad de tener hijos, decae a 60 sueldos. Pero si la mata cuando ya no tiene posibilidad de tener hijos, 20 sueldos. Madre mía, qué fuerte. Bueno, pues después de esta excursión por la ley sálica, para que ahí Simón no había entrado, pero bueno, estamos en una ley, ya os digo, entre los siglos 4, 5, 6 de nuestra era, ¿vale? Continúa, por favor. Una cuestión que también me ha llamado la atención, que venía un poquito más abajo, es que también se penalizaban las dilaciones, la mora en el pago. Sí, también. Entiendo que es muy duro verlo así por escrito, pero la verdad que hay mucha parte de ese derecho que hila muy fino al respecto. Estamos hablando de mucho tiempo atrás y muchas de todas esas cuestiones siguen estando vigentes y derivan directamente de ahí. Claro, somos herederos de esa formulación jurídica, claro. Pero muy directos, ¿eh? Sí. Bueno, este documento os lo pasaré completo para que lo tengáis y lo podáis cotillearlo a gusto. Continúa la lectura, por favor. El otro acontecimiento que marca el fin del mundo antiguo es el triunfo del cristianismo. Se impone en el seno del Imperio Romano, se difunde entre los bárbaros, se convierte en la ideología de Occidente. ¿Consiguió el cristianismo moderar las costumbres y, en particular, mejorar la suerte de los viejos? Cabe dudarlo. Solo consiguió difundirse renunciando a su ideal primitivo de fraternidad y ayuda mutua. Ya en el siglo III, el espíritu mundano hace estragos entre los cristianos. La nueva religión no tiene casi ninguna influencia en las costumbres. Claro, cuando la religión cristiana se incorpora en la burguesía, en el patriciado romano, bueno, pues lo tiene que hacer al precio de adaptar el discurso a las prácticas, ¿no? Y a las costumbres, ¿no? Continúa, Paco. En Roma, en 374, hace prohibir el infanticidio, pero no llega a impedir la exposición de los niños. No prohíbe la esclavitud. Solo se hace adoptar por los diferentes pueblos plegándose a sus costumbres y a las de los germanos lo contaminaron especialmente. Los jefes eclesiásticos ratificaron una regresión de la espiritualidad.
Los cultos de los santos resucitan las supersticiones paganas. Es decir, todas las supersticiones pagadas del mundo grecolatino, pues bueno, pues son cristianizadas, ¿no? A través de los cultos de los santos y de las vírgenes, ¿no? Luisa, continúa tú, por favor. Prácticamente degradado por las costumbres de los pueblos. Prácticamente degradado por las costumbres de los pueblos a los que convirtió, el cristianismo heredó ideológicamente el pensamiento antiguo. Comenzó por oponerse a él. Al principio no tuvo nada que ver con el clasicismo grecolatino, se dirigía a las clases más humildes y menos educadas. Pero a partir del siglo III, la Iglesia asimila la cultura clásica atomizándola y deformándola. Esta, como se ha visto, salvo raras excepciones, tenía de la vejez una imagen muy sombría. Eco de ellos se encuentran en este gran compilador. Hasta mañana. Perdón, los micros, por favor, ponedlos en silencio. Sí. Según el gran propietario de todas las cosas, enciclopedia publicada en 1556, que compila los textos de los escritores de Bajo Imperio, San Isidoro distinguía 7 edades de la vida, por analogía con los días de la semana. La juventud dura de los 35 a los 45-50 años. Luego es senectud. Después de esta edad sigue la vejez, que dura, según unos, hasta los 70 años y según otros no tiene término hasta la muerte. La vejez, según Isidoro, es llamada así porque las gentes se empequeñecen, pues los viejos no tienen tan buen sentido como el que tenían y chochean en su vejez. El aporte de la Iglesia fue positivo en este sentido. Creó a partir del siglo IV hospicios y hospitales. En Roma, en Alejandría, se ocupó de los huérfanos y los enfermos. Consideraba la limosna como un deber y lo recordaba con insistencia. Seguramente los viejos se beneficiaron de esta caridad, pero jamás se hace mención explícita de ellos. Al final de la Alta Edad Media, que los ingleses han llamado The Dark Age, fue un periodo de destrucción y confusión. No hay más que ciudades despobladas, monasterios derruidos o incendiados, campos reducidos a la soledad. Por todas partes el poderoso oprime al débil y los hombres son semejantes a los peces del mar que confusamente se devoran entre sí. Declaraban en 909 los obispos de la provincia de Reims. Tremenda la descripción, ¿no? Sí. Tremenda, dice, no hay más que ciudades despobladas, monasterios derruidos o incendiados, campos reducidos a la soledad. Por todas partes el poderoso oprime al débil y los hombres son semejantes a los peces del mar que confusamente se devoran entre sí. Tela, la descripción. Continúa, Luisa. En el siglo IX y X resuenan lamentaciones semejantes. La vida material era mucho más dura que en el mundo antiguo. Las técnicas habían retrocedido, las castas se habían degradado, las ciudades se despoblaban, la sociedad se había ruralizado y las clases medias habían desaparecido. El trabajo de la tierra era muy duro y un hombre de edad no podía practicar. En esta época no se ve tampoco cómo la religión hubiera podido mejorar su suerte. El cristianismo asumía en principio la tradición del decálogo que ordena honrar a los padres, pero de hecho el culto de la familia estaba fuera de lugar en una época en que el ideal era ascético y antimundario. Abandonarás a tu padre y a tu madre para seguirme, dijo Cristo. Una minoría de cristianos huían del siglo, practicaban el celibato, se refugiaban en desiertos o se encerraban en conventos. Los otros se conformaban a los usos. Para estos, la religión estaba hecha de prácticas exteriores. Clérigos y laicos rescataban con la devoción sus vidas desordenadas. Se creía en el poder del diablo, en la hechicería. Se respetaban los tabúes sexuales y alimentarios basados en su percepción. Los tribunales seculares e incluso eclesiásticos utilizaban ordalías para pronunciar sus juicios. Las ordalías, las pruebas estas que se hacían para probar la inocencia o culpabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues lo tiramos al río con unas piedras en los pies y si flota es inocente. Claro. En fin, bueno, fue una época de especial brutalidad.
Yo creo que lo dejamos aquí y seguimos el miércoles que viene. ¿Vale? Bueno, espero que os haya resultado interesante la sesión y que mantengáis el espíritu positivo y enérgico para seguir con la lectura. ¿Vale? Bueno. Cuidaos mucho, chicas. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.